Mi esposa me engañó por emoción, la esposa del amante la asesinó a puñetazos. Nunca pensé que fuera una persona ingenua. Siempre me consideré alguien tranquilo, racional, capaz de leer a los demás con cierta facilidad. Pero hay algo peligroso en sentirse seguro dentro de una relación estable. Poco a poco bajas la guardia hasta creer que ciertas cosas simplemente no podrían pasarte a ti. Yo tenía 38 años cuando todo empezó a derrumbarse. Mi esposa, Clara, tenía 35. Llevábamos 8 años casados y teníamos una hija pequeña de 3 años. Nuestra vida no era perfecta, pero se acercaba bastante a lo que cualquiera llamaría felicidad. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de Valencia, ambos teníamos trabajos estables y rara vez discutíamos. Éramos de esas parejas que los demás describen como muy unidas. Y sinceramente, yo también lo creía. Clara era una mujer extremadamente cariñosa. Tenía detalles constantes conmigo. Si mencionaba casualmente que me gustaba algún reloj, una camisa o incluso un libro, semanas después aparecía con eso envuelto como sorpresa. Le encantaba cocinar los domingos mientras escuchábamos música antigua en la cocina. A veces bailaba conmigo descalza mientras nuestra hija corría alrededor de la mesa riéndose. Durante años pensé que había tenido suerte. Muchísima suerte. Por eso, cuando descubrí la verdad, lo primero que sentí no fue rabia. Fue confusión. Todo comenzó con algo absurdamente pequeño. Un sábado de octubre Clara me dijo que iba a pasar la tarde con una amiga suya llamada Lucía. No me pareció raro. Salió cerca del mediodía y volvió entrada la noche. Cenamos juntos, acostamos a nuestra hija y seguimos con nuestra rutina normal. El problema apareció 2 días después. Estábamos desayunando cuando ella mencionó algo sobre la cafetería nueva cerca del puerto. Dijo que Patricia le había recomendado el lugar y que habían pasado horas hablando allí. Le pregunté. ¿Patricia? Pensé que había salido con Lucía. Ella se quedó callada apenas un segundo. Muy poco tiempo. Casi imperceptible. Después sonrió. Sí, claro. Me confundí. Patricia me habló de la cafetería hace tiempo. La explicación era perfectamente razonable. Pero algo dentro de mí no terminó de encajar. No sabría explicar por qué. Tal vez fue el tono de voz. Tal vez la pausa. O tal vez porque cuando conoces a alguien durante tantos años aprendes a detectar pequeñas alteraciones en su comportamiento. Intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Pero durante los días siguientes empecé a notar detalles extraños. Clara llevaba el teléfono consigo a todas partes. Antes lo dejaba tirado en cualquier sitio de la casa. Ahora incluso lo llevaba al baño. También comenzó a responder mensajes girando ligeramente la pantalla para que yo no pudiera verla. Nada de eso demostraba nada. Y justamente por eso me sentía culpable. Odiaba convertirme en ese tipo de hombre paranoico que sospecha de todo. Siempre había pensado que revisar teléfonos era humillante para ambas personas. Si una relación llega a ese punto, algo ya está roto. Sin embargo, había una sensación constante persiguiéndome. Como si mi cabeza intentara advertirme algo que mi corazón todavía se negaba a aceptar. Una noche, mientras Clara bañaba a nuestra hija, vi su móvil sobre la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó con una notificación. No pensé siquiera en mirar el contenido completo. Pero sí vi un nombre. Álvaro. No reconocí el nombre. Y eso ya era raro. Clara siempre me hablaba de todo el mundo, compañeros de trabajo, clientes, vecinos, incluso personas que apenas conocía. Yo jamás había escuchado mencionar a ningún Álvaro. Cuando ella volvió a la cocina actué como si nada hubiera pasado. Pero esa noche casi no dormí. Intentaba convencerme de que estaba exagerando. Podía ser cualquiera. Un compañero nuevo. Un primo lejano. Un cliente. Sin embargo, mi cabeza seguía dando vueltas. Al día siguiente hice algo que todavía hoy me avergüenza recordar. Esperé a que Clara se durmiera. Me quedé acostado junto a ella durante casi 1 hora mirando el techo, escuchando su respiración lenta.
Recuerdo perfectamente la ansiedad que sentía en el pecho. Parte de mí quería levantarse e irse al salón. Otra parte necesitaba saber la verdad aunque me destruyera. Finalmente tomé el teléfono de la mesita de noche. Conocía su código. Nunca antes lo había usado sin permiso. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el móvil. Primero revisé las conversaciones con Lucía. Después con Patricia. Quería encontrar una explicación lógica para lo del sábado. Y al principio la encontré. Había mensajes normales. Conversaciones comunes. Audios absurdos sobre recetas, compras y chismes del trabajo. Sentí alivio. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que abrí el chat de Álvaro. Lo primero que vi fue un mensaje enviado por él 2 noches antes. No dejo de pensar en el hotel. Sentí un vacío horrible en el estómago. Seguí leyendo. Cada mensaje era peor que el anterior. No había declaraciones románticas exageradas ni palabras especialmente apasionadas. Y justamente eso lo hacía más real. Más frío. Más íntimo. Hablaban como 2 personas que llevaban tiempo viéndose. Habían estado juntos durante 4 meses. 4 meses. Tuve que sentarme en el borde de la cama porque literalmente me mareé. Recuerdo sentir calor en la cara y un zumbido extraño en los oídos. Era como si mi cuerpo entero estuviera rechazando la realidad. Seguí leyendo aunque cada línea me destrozaba más. Descubrí que el famoso sábado con Lucía había sido una mentira a medias. Clara sí pasó 1 hora con su amiga. Se tomó fotos con ella. Luego se marchó para encontrarse con él en un hotel cerca de la playa. Incluso encontré una fotografía de una habitación. Nada explícito. Solo 2 copas de vino sobre una mesa. Pero fue suficiente para destruirme. No sé cuánto tiempo estuve mirando aquella pantalla. Tal vez 20 minutos. Tal vez 1 hora. Lo único que recuerdo con claridad es mirar después a Clara dormida a mi lado. Parecía exactamente la misma mujer de siempre. La mujer que me abrazaba cada mañana. La madre de mi hija. La persona en quien más había confiado en toda mi vida. Y aún así ya no tenía idea de quién era realmente. Lo peor no fue descubrir la infidelidad. Lo peor fue comprender que había sido capaz de mentirme todos los días mientras seguía besándome, sonriéndome y diciéndome que me amaba. Esa noche no lloré. Ni siquiera sentí rabia. Solo una tristeza pesada y silenciosa que me aplastaba el pecho. Tomé capturas de pantalla de todo. Absolutamente todo. Después dejé el teléfono exactamente donde estaba y me fui a dormir al sofá del salón. Miré el techo hasta que amaneció. Y por primera vez en muchos años entendí lo frágil que puede ser una vida aparentemente perfecta. Clara supo que algo iba mal apenas me vio por la mañana. Yo seguía sentado en el sofá del salón con la misma ropa del día anterior. No había dormido absolutamente nada. Tenía los ojos secos y la cabeza me dolía como si hubiera pasado toda la noche bebiendo. Ella apareció descalza en la puerta, todavía medio dormida. ¿Te quedaste aquí?, preguntó confundida. No respondí enseguida. La observé durante unos segundos intentando comprender cómo una persona puede parecer tan normal después de destruirte por dentro. Finalmente dije: necesitamos hablar. En ese instante su expresión cambió. Fue algo muy leve, pero suficiente para confirmar que ya sabía exactamente de qué se trataba. Se sentó lentamente frente a mí. Yo tenía preparado un discurso entero en mi cabeza durante la madrugada. Pensaba preguntarle 1000 cosas. Pensaba gritarle. Exigir explicaciones. Tal vez insultarla. Pero cuando llegó el momento solo pude decir: ya sé lo de Álvaro. El silencio que vino después fue insoportable. Clara se quedó inmóvil mirando el suelo. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Parecía una persona esperando una sentencia. ¿Revisaste mi teléfono?, preguntó finalmente con voz débil. Aquella pregunta me hizo sentir una rabia instantánea. No porque fuera injusta, sino porque por un segundo intentó desviar el foco hacia mí.
¿Eso es lo que te preocupa ahora? Ella empezó a llorar de inmediato. No eran lágrimas teatrales. Eran reales. Sus manos temblaban mientras intentaba hablar. Lo siento, de verdad, lo siento muchísimo. La escuché repetir esa frase varias veces. Pero ya no significaba nada. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. 4 meses. Exactamente lo que había leído. También le pregunté si había más hombres. Dijo que no, y aunque quería creerle, ya no podía confiar en absolutamente nada de lo que salía de su boca. Lo más extraño de aquella conversación fue que Clara nunca intentó culparme de nada. No dijo que yo fuera mal esposo. No mencionó falta de atención, problemas sexuales ni discusiones. Simplemente dijo: fui egoísta. Recuerdo mirarla sin entender. Esperaba una explicación compleja. Algún motivo profundo. Algo que justificara mínimamente semejante desastre. Pero no. Su respuesta fue todavía peor. Dijo que al principio todo había comenzado como un juego. Álvaro trabajaba en una empresa que colaboraba con la suya y empezó a coquetear con ella durante unas reuniones. Según Clara, le hacía sentir emoción. Le gustaba sentirse deseada de esa manera. Nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo llorando. La frase me provocó una amargura indescriptible. Porque sí había llegado lejos. Muy lejos. No fue un beso impulsivo en una fiesta. No fue un error de una noche. Fueron meses enteros de mentiras cuidadosamente construidas. Hoteles. Excusas. Mensajes ocultos. Y mientras tanto ella seguía llegando a casa para acostarse junto a mí como si nada hubiera pasado. Le pregunté si alguna vez pensó en nuestra hija. Ahí fue cuando se derrumbó por completo. Comenzó a llorar tan fuerte que tuvo que taparse la cara con ambas manos. Pero incluso viendo su dolor yo ya me sentía emocionalmente desconectado. Era como mirar a una desconocida sufrir. Parte de mí quería consolarla por costumbre. La otra parte recordaba las conversaciones con aquel hombre. Las 2 copas de vino. Las habitaciones de hotel. Y esa parte terminó ganando. Le dije algo que jamás imaginé decirle. Quiero divorciarme. Clara levantó la cabeza como si acabara de abofetearla. No, por favor, no hagas eso. Ya está hecho. Podemos arreglarlo. No. Ella se acercó intentando tomarme la mano, pero la aparté inmediatamente. Todavía recuerdo la expresión en su rostro cuando hice eso. Creo que fue el momento exacto en el que entendió que realmente me había perdido. Durante horas intentó convencerme de que podíamos reconstruir la relación. Juró que bloquearía a Álvaro. Prometió terapia, transparencia absoluta, cualquier cosa. Pero yo ya había cruzado un límite mental del que no podía regresar. Porque el problema no era solo el engaño. Era la destrucción completa de la confianza. ¿Cómo vuelves a dormir tranquilo junto a alguien capaz de mentirte mirando directamente a tus ojos? ¿Cómo vuelves a creer en sus palabras? ¿Cómo besas a una persona sabiendo que estuvo con otro hombre y regresó a casa fingiendo normalidad? Simplemente no podía. Y creo que Clara empezó a comprenderlo. Aquella misma semana hablé con un abogado. Nunca pensé que terminaría sentado en una oficina discutiendo custodia, bienes y división de cuentas bancarias. Todo me parecía surrealista. Como si estuviera observando la vida de otra persona. Mientras tanto Clara entró en una especie de desesperación constante. Me escribía mensajes larguísimos aunque vivíamos en la misma casa. Decía que me amaba. Que había cometido el peor error de su vida. Que haría cualquier cosa por arreglarlo. A veces encontraba flores sobre la mesa de la cocina. O cartas. O regalos absurdos. Todo eso solo conseguía hacerme sentir peor. Porque me recordaba exactamente quién había sido ella antes de destruirlo todo. Las semanas siguientes fueron horribles. Dormíamos en habitaciones separadas. Apenas hablábamos delante de nuestra hija para evitar discusiones. Intentábamos fingir normalidad mientras la casa se llenaba lentamente de tensión y silencio.
Una noche Clara me preguntó si odiaba verla. Pensé unos segundos antes de responder. No te odio, dije. Y era verdad. Todavía no. Lo que sentía era algo diferente. Una mezcla de decepción, tristeza y vacío emocional. Ella comenzó a llorar otra vez. Entonces todavía hay esperanza. Negué con la cabeza. No confundas las cosas. Ese fue probablemente el momento más duro para ella. Porque entendió que el amor no siempre desaparece de golpe. A veces sigue existiendo incluso cuando la relación ya está muerta. Un mes después iniciamos oficialmente el divorcio. Y ahí apareció otra versión de Clara que jamás había conocido. La desesperada. La mujer segura y dulce con la que me casé desapareció completamente. Ahora parecía vivir aterrorizada. Bajó muchísimo de peso. Apenas dormía. Sus padres comenzaron a involucrarse porque ella pasaba días enteros llorando. Su madre me llamó varias veces intentando convencerme de reconsiderarlo. Pero yo ya no podía volver atrás. El día que recibió oficialmente los papeles del divorcio llegó a casa con los ojos completamente rojos. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. La miré en silencio unos segundos. Tú lo hiciste primero. Creo que esa frase la destruyó más que cualquier grito. Después de eso, la convivencia se volvió imposible. Ella intentaba acercarse constantemente y yo me alejaba cada vez más. Ya no soportaba verla llorar. Ni escuchar disculpas. Ni observar esa mezcla de culpa y miedo en su rostro. Porque cuanto más sufría ella, más claro entendía algo horrible. La persona que yo amaba ya no existía para mí. O quizá nunca existió realmente. Finalmente Clara se mudó a un pequeño apartamento temporal mientras avanzaba el proceso legal. La noche que se llevó sus cosas hubo un momento extraño. Se quedó parada en la puerta mirando la casa vacía. Luego me preguntó: ¿alguna vez vas a perdonarme? Tardé bastante en responder. Tal vez algún día, dije. Pero eso no significa que pueda volver contigo. Ella empezó a llorar otra vez. Y por primera vez desde que descubrí todo, sentí una punzada real de dolor al verla así. No porque quisiera recuperarla, sino porque entendí que dos personas pueden destruir una vida entera incluso cuando todavía se aman. El divorcio terminó 6 meses después. Rápido, frío y agotador. No hubo grandes escándalos legales ni peleas interminables por dinero. Ambos queríamos terminar cuanto antes. Yo me quedé con la casa principalmente porque era quien podía mantener la hipoteca sin venderla, y Clara recibió una compensación económica razonable junto con un acuerdo de custodia compartida para nuestra hija. Sobre el papel, todo parecía civilizado. En realidad, emocionalmente, era una guerra silenciosa. Durante el juicio apenas nos mirábamos. Recuerdo perfectamente el día en que firmamos los documentos finales. Clara tenía el rostro pálido y unas ojeras profundas que la hacían parecer 10 años mayor. Yo tampoco estaba bien, aunque intentaba ocultarlo mejor. Cuando terminó todo, el abogado nos dejó unos minutos solos en la sala. Ninguno habló al principio. Finalmente Clara dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Cambiaría cualquier cosa por volver atrás. No respondí. Porque yo también habría querido volver atrás. Pero no al momento antes del divorcio. Sino al tiempo antes de descubrir quién era realmente ella. Después de aquello nuestras vidas tomaron caminos completamente distintos. Yo me refugié en la rutina. Trabajo. Casa. Mi hija. Intentaba mantenerme ocupado todo el tiempo posible para no pensar demasiado. El silencio de la casa me afectó muchísimo al principio. Había rincones llenos de recuerdos. Tazas que ella había comprado. Fotografías que aún no me atrevía a tirar. Perfumes olvidados en el baño. A veces me despertaba de madrugada convencido de escuchar sus pasos por el pasillo. Pero poco a poco empecé a acostumbrarme a la nueva realidad. Y aunque me costaba admitirlo, también empecé a sentir paz. Una paz triste. Pero paz al fin. Clara, en cambio, parecía desmoronarse más con cada semana.
Lo sabía por comentarios de amigos en común y por las veces que venía a recoger a nuestra hija. Había perdido mucho peso. Se veía agotada constantemente. Incluso su forma de hablar había cambiado, ya no tenía aquella energía alegre de antes. Un día, mientras entregábamos a la niña en el parque, me preguntó: ¿De verdad ya no sientes nada por mí? La pregunta me incomodó muchísimo. Porque la respuesta no era simple. Todavía sentía cosas. Pero ya no eran suficientes. No es eso, contesté finalmente. Solo ya no puedo confiar en ti. Ella bajó la mirada inmediatamente. Creo que esa frase terminó persiguiéndola durante meses. Con el tiempo también descubrí algo más sobre Álvaro. Y sinceramente, desearía no haberlo sabido. Resultó que estaba casado. Su esposa ni siquiera sospechaba nada. Cuando me enteré entendí inmediatamente por qué Clara vivía tan ansiosa últimamente. No solo había destruido su matrimonio, además se había convertido en la otra dentro de una historia todavía más miserable. Lo peor fue descubrir que él prácticamente desapareció después del divorcio. No abandonó a su esposa. No construyó una relación con Clara. Nada. Simplemente siguió con su vida. Según me contó un compañero de trabajo que conocía parte del asunto, Álvaro dejó claro desde el principio que nunca pensó en algo serio con ella. Solo quería diversión. Recuerdo sentir una mezcla extraña de rabia y lástima al enterarme. Clara había destruido una familia entera por una fantasía que ni siquiera significaba tanto para el otro hombre. Pasaron algunos meses más. La relación entre Clara y sus padres también empeoró muchísimo. Su padre, especialmente, estaba decepcionado de ella. Siempre había sido un hombre muy tradicional y nunca aceptó lo ocurrido. Eso terminó aislándola todavía más. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de todo. Una noche Clara apareció en mi casa sin avisar. Era cerca de las 11. Nuestra hija estaba dormida. Cuando abrí la puerta me sorprendí al verla así. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado y una expresión completamente rota. Parecía una persona al borde del colapso. ¿Qué haces aquí?, pregunté confundido. Ella empezó a llorar antes siquiera de responder. No sabía dónde más ir. Intenté mantener distancia emocional, pero verla así era incómodo incluso para mí. Le pregunté si había pasado algo grave. Entonces me confesó algo que no esperaba. Había intentado hablar seriamente con Álvaro. Quería entender si al menos lo que habían vivido había significado algo para él. Pero él la rechazó completamente. Le dijo que había arruinado su vida por algo que nunca iba a convertirse en una relación real. Incluso le pidió que dejara de buscarlo. Me odia, dijo entre lágrimas. Todos me odian ahora. Aquella frase me golpeó de una manera extraña. Porque por primera vez vi consecuencias reales destruyendo a la persona que una vez amé. Clara se sentó en el sofá y comenzó a llorar desesperadamente. No era culpa fingida ni manipulación. Era una mujer completamente hundida. No sé cómo seguir adelante, susurró. Hubo un silencio largo. Y durante unos segundos sentí compasión. Tal vez demasiada. Porque recordé a la mujer con la que había construido una vida entera. La madre de mi hija. La persona que durante años había sido mi hogar emocional. Pero luego también recordé las mentiras. Los hoteles. Los mensajes. La doble vida. Y algo dentro de mí volvió a endurecerse. Clara me miró como si esperara que dijera algo que pudiera salvarla. Pero yo ya no era esa persona. No puedes venir aquí buscando arreglar tu dolor conmigo, le dije con calma. Ella empezó a llorar todavía más fuerte. Solo quería sentirme menos sola por un momento. Cerré los ojos unos segundos antes de responder. La soledad empezó cuando decidiste traicionarnos. Fue una frase cruel. Lo sé. Y en cuanto la dije vi el impacto en su rostro. Pero también era verdad. Clara permaneció en silencio varios minutos mirando el suelo. Después se levantó lentamente. Pensé que se iría. Pero antes de salir dijo algo inesperado.
Todos creen que soy un monstruo, pero yo sí te amé de verdad. Aquello me dejó completamente inmóvil. Porque incluso después de todo, parte de mí sabía que probablemente era cierto. El amor no había desaparecido. Simplemente había sido destruido por egoísmo, impulsos y malas decisiones. Y a veces eso es incluso más trágico. Clara se marchó esa noche llorando. Yo me quedé despierto hasta tarde pensando en todo lo ocurrido. Había pasado tanto tiempo alimentando mi rabia que ya no sabía qué sentir realmente. Odiarla era más fácil. Pero verla destruida hacía imposible ignorar que ambos habíamos perdido algo enorme. Después de aquella noche dejamos de hablar más allá de lo estrictamente necesario por nuestra hija. Pasaron varios meses tranquilos. Demasiado tranquilos. Y justamente por eso jamás imaginé que lo peor todavía estaba por llegar. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno para mi hija antes de llevarla al jardín infantil cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Pensé que sería algo relacionado con el trabajo. Me equivoqué. La voz del otro lado se presentó como un inspector de policía. Al principio creí que había ocurrido un accidente de tráfico o algo parecido. Incluso sentí un sobresalto inmediato al pensar en mi hija o en algún familiar. Pero después mencionó el nombre de Clara. Y todo mi cuerpo se tensó. El inspector preguntó si podían pasar por mi casa para hacerme unas preguntas relacionadas con ella. Su tono era extraño. Demasiado serio. Acepté sin entender nada. 40 minutos después 2 policías estaban sentados en mi salón. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda de verlos allí, observando las fotografías familiares que todavía seguían colgadas en algunas paredes porque aún no había tenido fuerzas para quitarlas todas. Uno de ellos comenzó a hablar con mucha calma. Me explicó que Clara había estado involucrada en un incidente grave la noche anterior. Luego pronunció una frase que jamás voy a olvidar. Su exesposa falleció anoche. Sentí un golpe seco en el pecho. Aunque llevábamos tiempo separados, aunque me hubiera hecho daño, aunque todo hubiera terminado horriblemente, escuchar eso fue devastador. Tuve que sentarme. Los policías continuaron explicando lo sucedido mientras yo intentaba procesarlo. Según la investigación, Clara había ido a buscar a la esposa de Álvaro. No estaba claro si su intención inicial era contarle toda la verdad o simplemente enfrentarlo a él, pero la situación se salió completamente de control. La esposa descubrió la infidelidad esa misma noche. Y aparentemente sufrió una crisis nerviosa violenta. La discusión escaló rápidamente. Los vecinos escucharon gritos. Después golpes. Cuando la policía llegó, Clara ya estaba muerta. Pero la tragedia no terminó ahí. Horas más tarde encontraron también a Álvaro muerto dentro de la misma vivienda. Su propia esposa lo había atacado mientras dormía antes de intentar quitarse la vida. Sobrevivió de milagro. Recuerdo quedarme completamente paralizado escuchando todo aquello. Parecía una historia demasiado absurda para ser real. 3 vidas destruidas por una cadena de decisiones egoístas, mentiras y obsesiones. Los detectives me hicieron preguntas rutinarias. Querían confirmar cuando había hablado por última vez con Clara y si sabía algo sobre sus intenciones recientes. Respondí honestamente. Hacía semanas que casi no teníamos contacto más allá de asuntos relacionados con nuestra hija. Cuando terminaron, uno de los policías me preguntó si había alguien que pudiera quedarse conmigo ese día. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Después de que se fueron, me quedé sentado en silencio durante muchísimo tiempo. Mi hija jugaba en el suelo sin entender absolutamente nada. Y yo solo podía mirar por la ventana intentando aceptar la realidad. Clara estaba muerta. La mujer con la que había compartido casi una década de mi vida ya no existía. Durante las horas siguientes sentí emociones completamente contradictorias. Tristeza. Rabia. Vacío. Culpa. Incluso alivio. Y eso último fue lo que más me avergonzó. Porque una parte de mí pensó que al fin todo había terminado. No más discusiones. No más lágrimas.
No más recuerdos apareciendo inesperadamente en mi puerta. Solo silencio definitivo. Pero junto a ese pensamiento también apareció otro mucho más doloroso. Nuestra hija crecería sin madre. Esa realidad me destruyó más que cualquier otra cosa. Los días posteriores fueron caóticos. Los padres de Clara quedaron devastados. Su madre apenas podía hablar sin romperse. Su padre parecía haber envejecido 20 años en cuestión de días. Y aunque nuestra relación había terminado mal, jamás habría querido algo así para ellos. El funeral fue pequeño y silencioso. Llovía muchísimo aquel día. Recuerdo mirar el ataúd mientras mi hija sostenía mi mano sin comprender por qué todos lloraban. Nunca me había sentido tan emocionalmente agotado. En un momento del entierro la madre de Clara se acercó a mí llorando. Ella sí te amaba, aunque haya destruido todo. No supe qué responder. Porque después de todo este tiempo seguía creyendo que era verdad. Y quizás eso era precisamente lo más terrible de toda la historia. Clara no era un monstruo. Tampoco una víctima inocente. Era simplemente una persona profundamente imperfecta que tomó decisiones horribles y terminó arrastrando varias vidas junto con la suya. Con el tiempo entendí algo importante. La mayoría de las tragedias reales no ocurren por maldad absoluta. Ocurren por egoísmo. Por impulsos momentáneos. Por personas convencidas de que pueden controlar las consecuencias de sus actos. Hasta que ya es demasiado tarde. Han pasado casi 2 años desde todo aquello. Mi vida hoy es mucho más tranquila. Me concentro en mi hija, en mi trabajo y en intentar convertirme en una persona emocionalmente más fuerte. A veces todavía pienso en Clara. Sobre todo cuando veo ciertos lugares, canciones o pequeños detalles cotidianos que me recuerdan a ella. Pero ya no siento odio. Solo una tristeza lejana. Como cuando recuerdas un incendio después de que las cenizas ya se enfriaron. Hay noches en las que me pregunto cómo habría sido nuestra vida si ella hubiera detenido todo antes de cruzar aquella línea. Si hubiera sido honesta. Si hubiera pensado en nuestra familia antes de buscar emociones pasajeras. Pero esas preguntas ya no sirven de nada. El pasado quedó enterrado junto con ella. Y lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante. Por mí. Y por nuestra hija.